Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar de este conversatorio. Le doy la bienvenida a la doctora Paula. Buenos días. Y pues vamos a hacer algo muy común de la práctica del día a día. Tenemos algunos puntos, en especial como una introducción acerca de toda la parte de las imágenes usuales que tenemos en las imágenes de seno, en el tamizaje, cuándo hacerlo, por qué, algunas generalidades y por último 3 casitos que vamos a, a mostrarles y de cómo hacemos el ejercicio cuando nos reunimos a hacer esa correlación entre los hallazgos de las imágenes y lo que Paula ve allá al microscopio. Bueno, pues a manera de introducción, pues ustedes cuando hablen de mamografía y tamizaje, pues ustedes van a encontrar muchos artículos, van a encontrar muchas controversias en el cuándo hacerlo, en quiénes hacerlo, a qué edad detenerse, cuándo iniciar esa valoración, qué costos tiene para un sistema de salud todo esto del tamizaje. Y pues si ven en la literatura hay muchas controversias, muchas publicaciones, tanto científicas como en los diferentes journals de noticias en cada uno de los países, pero vemos que cada día pues, la importancia en el tamizaje de seno pues, es primordial y la frase que siempre tenemos nosotros desde el punto de vista de imágenes es que una buena mamografía pues, es la que realmente salva vidas. Si nos vamos a hablar de tamizaje y todo lo que rodea toda la adquisición de la imagen en mamografía y el riesgo de cáncer de seno, pues un buen programa de control de calidad es lo que nos lleva a hacer muy buenos programas en tamizaje y con desenlaces clínicos muy buenos para nuestros pacientes. En algunas publicaciones recientes en la web ustedes pueden encontrar algunas tendencias que podemos ver de la OMS para el 2030. Vemos muy preocupantes cifras que hablan del aumento del hallazgo del cáncer de seno hasta un 46% en todo el continente, tanto en Norteamérica como en Latinoamérica. Vemos nuevos casos detectados en Latinoamérica cerca del 27%, 30% en Norteamérica, con unos porcentajes muy similares en el resultado fatal en lo que concierne al cáncer de seno. Entonces, muchas veces cuando hablamos de cómo reducir esa mortalidad, pues nos vemos obligados a hablar de tamizaje. Entonces, debemos tener en cuenta que el tamizaje sirve para reducir esa morbilidad en todas esas etapas del cáncer de seno, en todos esos escenarios. Hay opciones de tratamiento mejoradas si lo hacemos bien, hacemos una detección temprana, cirugías menos extensas, necesidad de menos frecuente de terapias adyuvantes, menos posibilidad de recurrencia local y a distancia o posteriores tratamientos de reintervenciones, que es lo que el tamizaje nos va a ayudar a determinar. Y esas controversias que les pongo a consideración es eso, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿En quiénes? ¿Y qué más deberíamos hacer en algunos tipos de escenarios como lo es el seno denso? Entonces, rápidamente, ustedes pues conocen muchas asociaciones o grupos de expertos en los cuales pues van a encontrar en sus diferentes directrices muchas recomendaciones, muchas guías de tamizaje y lo que realmente en conclusión o en síntesis, las mamografías anuales son las que se deben recomendar en pacientes a partir de los 40 años y se deben continuar mientras la mujer tenga buena salud. ¿Eso qué quiere decir? Si tenemos un rango de edad mayor a los 75 años, que es el punto de corte que actualmente muchas directrices o programas de tamizaje lo tienen, pues miren que si gozamos de buena salud debemos hacer programas en tamizaje en ese grupo de pacientes. Algunos años atrás veíamos recomendaciones como el Task Force, donde decían que en las mujeres de 40 a 49 años no era de rutina usar la mamografía como tamizaje, pero sí era de rutina hacerlo en un grupo de edad entre los 50 a los 74 años. Pruebas insuficientes para recomendar a favor o en contra de la detección de mamografías a partir de los 74, y ahí es donde viene digamos, la discusión en tamizaje para en dónde hacerlo, dónde comenzar y dónde terminar. Ya un poco comparado con el American Cancer Society, vemos que ya las directrices implica en ese rango de edad de los 40 a los 44, bienal en pacientes mayores de 50, y miren que la evaluación pues debe ser continua siempre que la mujer tenga una buena salud y una esperanza de vida a los 10 años. Entonces miren ustedes cómo puede variar esto.
Y en Colombia las leyes nos hablan de que debe hacerse la mamografía a partir de los 50 y el tamizaje pues debe ser bienal. Y lo que vemos, digamos, como gremio y haciendo campaña para todas estas cosas de tamizaje, lo que debemos tratar de llevar es a crear programas de calidad y evaluación de que las cosas las podemos hacer bien y mostrar resultados en los diferentes centros dedicados al diagnóstico del cáncer de mama. Aquí en este cuadro un poco de comparación tanto de la American Society como del Task Force, donde hablan de todos esos rangos de edad para el tamizaje. Obviamente no podemos desconocer que la densidad mamaria pues juega un factor importante en la detección de cáncer de seno, y miren ustedes en diferentes artículos cómo la sensibilidad puede verse afectada por la densidad del tejido mamario. Y ahí es donde tenemos que evaluar las otras herramientas que tenemos para tamizaje. La tomosíntesis, la mamografía con contraste, que ustedes ven que pudiera ser utilizada a futuro, otras herramientas como el ultrasonido o otros medios diagnósticos como la resonancia magnética especial en un grupo de pacientes, como considerarlos en ese grupo de pacientes de alto riesgo para poder hacer tamizajes en esa falta de sensibilidad por la presencia de tejidos densos, que es algo importante que debemos tener en cuenta. Recuerden que tener senos densos implica un riesgo relativo de 4 a 6 veces más que la población en general. Estas son las otras herramientas que tenemos, como les menciono: tomosíntesis, mamografía con contraste, el ultrasonido y la resonancia magnética en algunos casos puntuales para hacer tamizaje. La respuesta a todos estos interrogantes, lo que debemos hacer es maximizar el beneficio de salvar vidas, buenas mamografías y favorecer el acceso a detención a mujeres entre 40 y 49 años. Favorecer el acceso de detención a mujeres de 74 o más años con buena salud, y el intervalo pues es favorecer la evaluación anual en tantas mujeres como podamos permitirnos como sociedad. Y es allí pues donde los invito a tener en cuenta esas directrices. Si hablamos de tamizaje, tenemos que hablar, para poder entrar en discusión, de los casos del hallazgo más frecuente o de los hallazgos que buscamos en esas mamografías de tamizaje, que son las famosas microcalcificaciones. Hallazgo frecuente en tamizaje es un signo mínimo que permite la detección de cáncer de seno hasta un 55% de las lesiones no palpables. Microcalcificaciones son responsables de la detección del carcinoma octal in situ hasta el 95% en mamografías de tamizaje. Y miren ustedes que pues es algo esencial poderla reconocer. La etiología de las microcalcificaciones es variable: fisiológicas, inflamatorias, trauma, radiación, neoplasias, cuerpo extraño, y más o menos el 85% de las pacientes van a tener calcificaciones. En resumen, calcificaciones, cuando uno está en esta parte de educación, son dos grupos grandes: o son benignas o son sospechosas. Y esas malignas o sospechosas van relacionadas con el carcinoma octal in situ y el carcinoma infiltrante, que son los grupos grandes que tenemos que llegar a identificar. Cuando hablamos de las microcalcificaciones, debemos hablar de la clasificación de BI-RADS en mamografía. Y miren ustedes acá esa clasificación del BI-RADS, dónde colocar esas calcificaciones. Obviamente vamos a hablar, nos vamos a referir de este grupo acá abajo, en el 4, B y C, donde vamos a tener todas esas clasificaciones sospechosas que van heterogéneas gruesas, amorfas, plimórficas o las lineales ramificadas, que son las que más valor positivo tenemos para malignidad. A manera de ejemplo, pues aquí vamos a tener las primeras que vemos en el día a día de cómo hacemos ese análisis. Siempre que nos enfrentamos a unas calcificaciones, pues hay siempre regla de oro: hacer magnificación. Debemos ponerle un nombre, debemos clasificarlas, debemos decir su distribución y debemos saber o acercarnos al conocimiento de saber cuánto es el valor predictivo positivo para estas calcificaciones y poder dar una recomendación. Y es así el ejercicio en el día a día cuando estamos enfrentados a la valoración de las mamografías: encontrar el hallazgo, darle un nombre, clasificarlas, mirar su distribución, que es importante para la clasificación en el BI-RADS, mirar el valor predictivo positivo y la recomendación, que en este caso de todas las sospechosas va a ser una categoría 4. Y ese A, B y C pues va de acuerdo al valor predictivo positivo y también nos permite una mejor comunicación
tanto con los pacientes como con patología, para poder saber en qué escenario nos estamos moviendo, si estamos haciendo las cosas adecuadamente o si lo que estamos viendo corresponde a lo que estamos viendo en la patología. Entonces veíamos las amorfas. Las siguientes en clasificación de sospechas son las heterogéneas gruesas. Aquí algo de ejemplo: agrupadas, 13% de valor predictivo positivo, y obviamente en el hallazgo, cuando se encuentra, pues va a ser la indicación de biopsia ya por estereotaxia. Estas otras, que son las pleomórficas, donde vamos a tener estas que son las pleomórficas finas, clasificación sospechosas, distribución agrupadas. Y miren ustedes cómo va subiendo el valor predictivo positivo hasta un 29%. Esta es clasificación de las 4B. Aquí una ampliación de las famosas clasificaciones pleomórficas finas, agrupadas, que van para biopsia para su correcta evaluación. Y esta, de las 4 sospechosas más conocidas, en la clasificación, las lineales ramificadas, pleomórficas lineales ramificadas, donde ven ustedes dónde ese valor predictivo positivo va a aumentar desde el 29 a las anteriores hasta el 70% en estas, y ya la clasificación aquí sería un BIRBAS 4C. Y esto de A, B y C, como lo dije anteriormente, pues, y conocer ese valor predictivo positivo, pues nos va a llevar a esa correlación anatomopatológica que vamos a ver. Le doy la palabra a la doctora Paula para que les muestre un poco más desde el punto de vista de patología. Bueno, entonces en patología básicamente vamos a ver 2 tipos de calcificaciones. Las primeras son las calcificaciones que se llaman secretoras, están conformadas por oxalato de calcio. Acá a la izquierda mía, derecha de ustedes, ven un tejido mamario benigno, un ducto dilatado, y realmente en la matoxilina eosina no se alcanza a ver una calcificación, se ve algo blanquecino. A veces son evidentes los fragmentos. Como podemos ver, este epitelio es benigno, está aplanado. Y hacia la derecha lo que tenemos que hacer para poder diagnosticar estas calcificaciones es usar el polarizador en el microscopio, y se van a ver birrefringentes. El otro tipo de calcificaciones son las de fosfato de calcio. Estas sí se ven en la hematoxilina eosina, se ven de un color morado oscuro fuerte, y pueden verse en lesiones malignas o en lesiones benignas. A la izquierda tenemos un carcinoma ductal in situ, el epitelio está alrededor y en el centro. La necrosis de este epitelio es la que origina las calcificaciones. Esto es lo que nosotros normalmente describimos como comedonecrosis, y dentro de los ductos están las calcificaciones, y este hace como un yeso o una, ¿cómo se dice? Es la que se ve como ramificada, o sea, imita las ramificaciones de los ductos, siguiendo todos los ductos. También se puede ver en lesiones benignas. A la derecha tenemos unos ductos benignos atróficos con calcificaciones. Estas calcificaciones se pueden encontrar extraductales, asociadas o no asociadas a malignidad. Pueden estar en el estroma, pueden estar en la pared de los vasos, o como en estos 2 ejemplos, pueden estar intraductales, ya en un caso de carcinoma in situ como el maligno, o en un caso de tejido benigno como está ilustrado a la derecha. Entonces, cuando nos enfrentamos a todas estas mamografías de tamizaje, pues vamos a tener esos hallazgos. En este primer caso vamos a mostrarles una mujer de 45 años que viene para una mamografía de tamizaje con una mamografía previa en el año anterior negativa para hallazgos sospechosos. En esta ocasión vemos la aparición de unas calcificaciones en el seno derecho, en el cuadrante o en la interlínea de los cuadrantes superiores, acá señalados con la flecha blanquita. Si logro correr el señalador hasta el otro lado, ahí, acá, es algo, bueno, igual está la flecha que nos ayuda un poquito a mirar esas calcificaciones de reciente aparición, que también es algo que tenemos que estar muy pendientes. Y aquí pues la indicación es poderlas clasificar. Entonces vimos los ejemplos hace un momento de cómo son las clasificaciones sospechosas, y estas fueron categorizadas como amorfas. La indicación de este hallazgo pues fue la biopsia guiada por estereotaxia.
Lo que hacemos en una estereotaxia inicialmente pues es localizar las lesiones. Contamos nosotros con un equipo guiado de estereotaxia con tomosíntesis. Entonces ustedes ven en el lado derecho de sus pantallas cómo nosotros localizamos la lesión. Le decimos al equipo en dónde está el sitio objetivo de la biopsia. Miramos posteriormente, ya cuando colocamos la aguja en la imagen de la derecha, dónde va a ir esa aguja, si está bien localizada o no, para poder tomar la muestra de las calcificaciones. Inmediatamente que tomamos las diferentes muestras, podemos hacer un control antes de terminar el procedimiento y verificar si en las muestras que estamos enviando, en los cilindros que estamos enviando, hay calcificaciones o no, que esto es lo que nosotros debemos tratar de garantizar para que la muestra sea suficiente. Y aquí Paula me podría contar si lo que estamos viendo como calcificaciones amorfas sí corresponde a un hallazgo realmente sospechoso con un valor predictivo positivo cercano al 20%. Entonces, posterior a hacer el muestreo, mandar los cilindros en la cadena de despacho para que lleguen a patología, lo que hacemos habitualmente o como por regla general pues es marcar el sitio donde hacemos el procedimiento y colocamos un clip de marcación como ustedes ven allí en esta imagen de la proyección craneocaudal y lateral a 90 grados, donde confirmamos que pues están ya ausentes las calcificaciones y el clip de marcación postbiopsia que es indispensable. Y aquí es donde Paula entra y hacemos el ejercicio siempre cuando vemos la imagen, vemos las calcificaciones amorfas y vamos a preguntarnos si lo que estamos diciendo como amorfo sí corresponde a lo que estamos sospechando. Correcto. Entonces, en este caso de esta paciente, lo que recibimos era un tejido mamario en donde tenía un cambio quístico y hacia la parte superior el epitelio estaba haciendo espacios ya un poco más uniformes y redondos con algunos puentes que nosotros llamamos rígidos y las células se ven un poco más monótonas, sin embargo aún no es diagnóstico de carcinoma in situ y estos hallazgos son los que nosotros empezamos a interpretar como atípicos. Si nos damos cuenta, en este campo no vemos las calcificaciones y esta paciente fue biopsiada por calcificaciones. Entonces, cuando este caso lo tenemos, lo primero que nosotros hacemos, si la paciente es institucional, es revisar las imágenes y estar seguros que venían las calcificaciones en el material enviado. Si venían en el material enviado, pedimos seriados. Entonces, se cortan niveles profundos de este tejido y en los niveles profundos lo que observamos es mayor complejidad del epitelio, vemos más puentes rígidos, vemos que el epitelio se vuelve más monótono y además de eso nos aparecieron las calcificaciones dentro de ese epitelio. El epitelio aún no cumple los criterios para denominarse carcinoma ductal in situ, pero ya es un hallazgo atípico y nosotros lo diagnosticamos como hiperplasia ductal atípica con calcificaciones intraductales y siempre designamos en el reporte dónde están colocadas las calcificaciones, si están dentro de los ductos o cerca a los ductos. En este caso, que las calcificaciones eran intermedias a amorfas, es decir, que los radiólogos no pueden clasificarlas entre benignas y malignas, lo que reporta la literatura es que cuando se hace seguimiento de patología de estos casos, el 60% son benignas, el 20% son malignas y el 20% de los diagnósticos son atípicos. Dentro de las malignas, en el 6%, estas calcificaciones pueden estar en el tejido benigno adyacente, no necesariamente dentro de los ductos. Y el 10% pueden ser carcinoma infiltrante, el 60%, o sea, la mayoría son carcinoma ductal in situ de bajo grado, y el 28% corresponden a carcinoma ductal in situ de grado intermedio o de alto grado. Y dentro de las atípicas puede ser una hiperplasia lobulillar atípica, una hiperplasia ductal atípica o el carcinoma in situ lobulillar que se considera una lesión no tan agresiva como el carcinoma ductal in situ. Entonces, esto es como un resumen de lo que acabamos de hablar Nelson y yo. Cuando a nosotros nos envían una biopsia por microcalcificaciones de mamografía,
Si el diagnóstico en patología es maligno, no hay problema, inclusive si no encuentro las calcificaciones, porque digamos que la idea de biopsiar era diagnosticar o excluir malignidad. Pero si lo que yo estoy viendo, como en nuestro caso, era benigno o atípico, debo correlacionar con las imágenes del espécimen que ustedes nos mandaron. En el caso de que el caso sea extrainstitucional y que no tengamos acceso a radiografías de la biopsia, nosotros podemos siempre hacer radiografía de los bloques, ¿cierto? Si yo miro el tejido y no veo las calcificaciones, puedo pedir que me hagan una radiografía de los bloques y ver si las calcificaciones están en la biopsia o no. Entonces, si las calcificaciones están en la biopsia, pero yo veo el tejido, como en nuestro caso, y no veo calcificaciones, la indicación en patología es pedir niveles seriados. Si en esos niveles seriados no me salen las calcificaciones, a veces lo que pasa es que esas calcificaciones son tan gruesas que con el micrótomo saltan. Okay. Entonces se pierden. Entonces yo lo que digo es, bueno, no las veo, se tomaron radiografías de los bloques, no están o sí están, pero el tejido que se ve es benigno. Si sí salen, como en nuestro caso, esto nos va a ayudar a reducir a un 6% en los falsos negativos de la biopsia de estas calcificaciones. Cuando no hay calcificaciones en la biopsia, pero sí hay en el tejido, ¿cierto? O sea, yo le tomo una radiografía a los bloques y ahí no veo calcificaciones. Ya en algún momento se perdieron, pero si las veo en el tejido, probablemente esto no representa lo que tuviste en la mamografía, porque son muy pequeñas. Son menos de 100 micras, igualmente las reportamos, pero eso es una alerta porque si había una lesión sospechosa, o sea, unas calcificaciones sospechosas, van a tener que hacerle un seguimiento a esa paciente. Esta es una imagen tomada de un artículo, pero es lo mismo que Nelson ya les mostró que hacemos acá con nuestros pacientes. Y seguimos con el segundo caso. Ahí es donde podemos hablar de que sí hay correlación entre lo que estamos viendo y lo que está viendo Paula en la patología, porque muchas veces tenemos muchos falsos negativos de las imágenes que tenemos. Entonces, por eso es importante ese ejercicio de poder acercarse a patología y decir, oiga, si están viendo lo que nosotros vemos en la imagen, ¿será que sí corresponde a lo que estábamos sospechando, sí o no? A veces en las estereotaxias tampoco es tan fácil obtener las muestras perfectas con las calcificaciones. A veces podemos o nos toca enviar las muestras sin esa placa de calcificaciones que nosotros podemos tener acá. Existen muchos otros equipos que ayudan a este tipo de imagen para certificar o mostrar que sí tenemos calcificaciones en las muestras, pero muchas veces las muestras van sin calcificaciones evidentes. Y miren ustedes que en esas seriados que ustedes hacen profundos pueden encontrar esas calcificaciones que una vez ni siquiera ve en las muestras cuando toman la imagen. En la polarización. Se tienen que hacer esas dos cosas. Porque a veces las calcificaciones son benignas. Exacto. Y si uno no las polariza, las omite. Las omite. Bueno, este otro caso, pues ya se sale un poco del tema de las calcificaciones y nos parece interesante podérselos mostrar. Una mujer, 42 años, con una adenopatía axilar persistente, que es llevada a biopsia de ganglio axilar, con una mamografía de control hace 6 meses negativa para hallazgos. El cuadro clínico de esta paciente, pues es... esto se enloqueció, pero espérenme, que vayamos acá. Listo. Me voy a la paloma que el cuadro clínico. Ya. Es una paciente que consulta porque aparece con una adenopatía axilar que ha venido en crecimiento paulatinamente y la sospecha clínica inicialmente pues era una adenopatía axilar benigna sin ninguna característica de sospecha. Fue llevada a una evaluación inicial extrainstitucional con una mamografía negativa y cuando vemos una imagen en el ultrasonido, pues ustedes pueden ver aquí el ejemplo de una adenopatía axilar con engrosamiento cortical y aquí es donde va el mensaje, llamo yo subliminal. Siempre que veamos una adenopatía axilar con un engrosamiento cortical en el ultrasonido mayor al número mágico en radiología. Señálame el engrosamiento cortical. Okay. Sí, a ver si lo logro hacer acá.
No, esto se mueve solo. Entonces va. Es que hay un retraso de la señal del computador acá. Entonces, bueno, vamos a tratar de... Este es el hilio, y si podemos medir de aquí hasta acá, tiene que haber más de 3 milímetros para que una adenopatía se considere sospechosa. Obviamente esta, que tiene pérdida de su anatomía normal y el aumento de su tamaño, ya la convierte en una adenopatía sospechosa. Y por eso a esta paciente, con ese ultrasonido, pues fue llevada a biopsia. Y esa biopsia, pues nos mostró este resultado. Entonces nosotros recibimos una biopsia de ganglio axilar. Estos son los linfocitos. No voy a enseñar. Ahí está. Esos son los linfocitos que nos muestra que estamos dentro de un ganglio, porque a veces uno solamente obtiene muestra de tumor, pero no puede saber si está en un ganglio histológicamente. Entonces acá estamos seguros de que estamos en un ganglio, y acá abajo lo que vemos es unas células epiteliales que claramente no corresponden a la anatomía usual de un ganglio, que tienen abundante citoplasma, tienen un núcleo prominente y pleomórfico, están formando sábanas, y esto es lo que nosotros histológicamente podemos decir que es un carcinoma metastásico. Cuando tenemos este caso, usamos estudios de inmunohistoquímica para poder determinar el origen. Lo primero que hacemos es usar citocreatina 7 y 20, y de acuerdo a la combinación de positividad, vamos a hacer un segundo panel para determinar cuál es el origen primario. En este caso, la citocreatina 7 era positiva y la citocreatina 20 era negativa, y acá hay que descartar que sea un primario pulmonar, lo cual se hace con el TTF1, que fue negativo, y también descarta un primario tiroideo. TTF1 es positivo en pulmón y tiroides. Se hace un PAX8, que es común ver metástasis en ganglios axilares de primarios de ovario, sobre todo en pacientes que tienen la mutación del BRCA. También PAX8 es positivo en tiroides, en este caso fue negativo. Y para confirmar que sea de origen mamario, podemos hacer receptores de estrógeno, que en este caso fueron positivos, y GATA3. GATA3, que es de origen primario mamario. Entonces, este ganglio se firmó como un positivo para carcinoma metastásico compatible con el origen primario mamario. Listo. Esta paciente, con ese diagnóstico, fue llevada a un estudio de extensión, que fue un PET-CT, donde lo que vemos en estas imágenes de PET-CT es el ganglio, que obviamente tiene una actividad metabólica importante en ese nivel axilar 1, y en el seno, hacia el eje horario de las 9, más o menos 9:10, vemos una actividad metabólica muy leve, muy sugestiva de algo sospechoso, pero pues no claramente con una actividad metabólica que le pudiera uno decir si realmente ahí estaba la lesión primaria o no. Entonces, en este caso, todas estas son conversaciones de teléfono de encontré esto, búscale aquí, búscale allá, tratemos de encontrar esa lesión primaria que no veíamos en la mamografía extrainstitucional ni en el ultrasonido extrainstitucional con las imágenes que teníamos de referencia. Buscando por localización con lo que les mostré del PET-CT, nos fuimos a buscar a ese eje horario de las 9:10 si encontrábamos alguna lesión que tuviera algunas características sospechosas. Y nos encontramos con esta imagen nodular irregular muy cercana a la piel, irregular, hipoecoica, y fue a la que decidimos tomarle la biopsia. Aquí ven ustedes, se saltó. Aquí, el control post-biopsia de la colocación de ese clip de marcación. Si ustedes ven la localización de la lesión, está muy hacia los cuadrantes externos, muy hacia la interlínea de los cuadrantes externos en una paciente con unos senos grandes. Seguramente en los controles de tamizaje previos hubieran podido obviar esa región que llamamos nosotros en imágenes un triángulo peligroso, que es la región posterior o la prepectoral, donde está colocado allí el clip de marcación. Y si uno encuentra lesiones allí, a veces es muy difícil de localizarlas.
Y este ejemplo pues es bonito para poder recordar eso de los triángulos peligrosos, para que siempre tengan en cuenta esa región donde tiene uno que ir a mirar muy cuidadosamente si encuentra algún hallazgo característico de. Después de esta biopsia, la paciente pues obviamente continúa con sus exámenes de extensión y lo que tienen ustedes acá son unas imágenes de resonancia magnética con medio de contraste paramagnético, donde ven ustedes aquí imágenes MIR con reconstrucción tridimensional, donde vemos claramente el ganglio con aumento pues con realce, vemos esa imagen de realce no masa, a ver si lo logro con la flechita acá, un realce no masa hacia esa localización 9-10, casi a 9 centímetros del pezón. Acá en una proyección sagital del seno del ganglio que ustedes ven, el área de realce no masa ahí sobre ese lado externo hacia la interlínea de los cuadrantes externos, eje horario 9-10 a 9 milímetros del pezón. Obviamente acá lo que les quiero mostrar es esa área de realce no masa con ese artefacto de señal por la colocación de ese clip, y aquí el realce no masa de tipo regional con un realce interno heterogéneo que obviamente corresponde a una lesión sospechosa en resonancia magnética y nos descarta el compromiso contralateral y de ganglios en la cadena mamaria interna y de un compromiso multifocal. Era una lesión única en el seno en ese sitio. Entonces nosotros observamos un carcinoma infiltrante de tipo no especial. Esta es la nueva clasificación histológica. Antiguamente los dividíamos entre ductal y lobulillar y actualmente la recomendación es usar de tipo no especial para los ductales. Por eso ponemos igual el ductal entre paréntesis, como para no dejar atrás la nomenclatura y poner todo en contexto. Ir familiarizándonos con el léxico. Con el léxico, sí. El grado histológico, según la escala de Nottingham, es 2, donde miramos la diferenciación tubular, las mitosis y el pleomorfismo nuclear, y también graduamos y hacemos nota de la presencia de carcinoma ductal in situ. El grado nuclear del carcinoma ductal in situ es 2, y el patrón era sólido con comedonecrosis, como les mostré en la foto anterior. Repetimos en esta paciente los marcadores que son importantes para la clasificación de los carcinomas de seno, y más adelante con el otro caso vamos a hablar un poco de eso, en donde todos los carcinomas infiltrantes deben hacerse marcadores de receptores hormonales, que son receptores de estrógeno y progestágenos, y se deben graduar en qué tanto expresan esos marcadores, y en porcentaje y en intensidad. Y eso se usa una escala que está ahí, que se llama el score de Allred, que ayuda a los oncólogos a poder orientar el tratamiento según expresen o no expresen estos receptores. Si expresan receptores hormonales, son candidatos a terapia hormonal. El LER2, que también ayuda a clasificar, en esta paciente era positivo, 3 cruces, y el Ki67, que es un indicador de la actividad de proliferación del tumor, en esta paciente era del 18%. Aquí, como les cuento, el resultado de la resonancia magnética, que obviamente nos confirma que en el seno derecho hay un realce anormal de tipo no masa regional con diagnóstico del carcinoma con componente ductal in situ e infiltrante con compromiso axilar en el nivel ganglionar 1, no había compromiso multifocal o multicéntrico y no había compromiso contralateral. Y en este, con los hallazgos de la patología, pues fue caracterizada y muy posiblemente una buena candidata para una terapia neoadyuvante. Entonces, en ese reporte de resonancia magnética, pues hacemos énfasis también en ese inicio de neoadyuvancia, donde tenemos que decir cuáles son las dimensiones de la lesión inicial, si hay compromiso axilar o no, dónde estaba ese ganglio. Entonces, miren ustedes lo importante de la correlación en la comunicación entre patología, que nos da esa posibilidad de poderles decir y que inicien esa terapia neoadyuvante con esos, digamos, datos iniciales. Y pues este caso, pues hablamos del carcinoma oculto de seno, que es una neoplasia que se manifiesta, como ustedes lo ven en el ejemplo, con una adenopatía axilar, representa el 0,3 al 1% de los cánceres de mama. La mamografía es poco sensible, miren ustedes que es el 56%. Lo que vamos a encontrar
Con estos posibles ganglios sospechosos son metástasis a ganglios axilares de seno, útero, riñones, tiroides, ovarios, melanoma gástrico o linfomas. Y miren la importancia de los estudios diferentes a la mamografía o al ultrasonido que nos pueden llevar a hacer este diagnóstico presuntivo de que el origen del carcinoma en el ganglio pues sea de seno y no sea uno de estos otros que mencionamos acá. El más común en el seno pues va a ser el adenocarcinoma hasta un 70%. Identificar en resonancia magnética, que es el mensaje acá, la lesión primaria va hasta el 70% en la mayoría de los casos, con una sensibilidad del 85 al 100%. Nos permite la resonancia esa evaluación tanto tumoral, del seno contralateral, la estadificación, nos permite mirar eso que les mostré, si tenía un compromiso multifocal, multicéntrico, contralateral o de la axila, pues obviamente en este caso pues lo tenía. Y pues nos va a llevar pues a mirar esas opciones de tratamiento, como puede ser la mastectomía total en determinados casos cuando uno no encuentra la lesión primaria en el seno, o como en este caso que fue una candidata a hacer terapia de neoadjuvancia, y la sobrevida a 5 años, pues miren ustedes que va a ser hasta el 83%. Entonces, en resumen, si nosotros tenemos una paciente con una adenopatía axilar positiva para carcinoma, perdón que me adelanté, una adenopatía positiva para carcinoma, lo primero que tenemos que hacer son estudios complementarios de inmunistoquímica para poder determinar el origen primario. Si el primario es mamario, pues esta paciente, como lo explicas tú, con las nuevas técnicas, la indicación sería ir a resonancia magnética, porque asumimos que ya tiene una mamografía que fue negativa y sabemos ya que la resonancia es más sensible en estos casos. Si el primario es presente, va a permitir poder hacer una mejor indicación de cirugía para esta paciente, que es cirugía conservadora. Antes, cuando no se tenían métodos tan sensibles, se llevaban estas pacientes a mastectomía. Hay también algunas corrientes que les ofrecen radioterapia, no hacer mastectomía y radioterapia, pero pues a toda la mama. Y si el primario es de otro lado, pues ya se orienta hacia el primario que sea. El otro caso también es un caso ya terminando con este conversatorio, 54 años, una mamografía de tamizaje que si ustedes buscan exhaustivamente, por ahí van a encontrar una que otra calcificación puntiforme, redondeada, benigna, sin ningún hallazgo en especial. Esta paciente se le hace un ultrasonido el mismo día y encontramos una pequeña lesión retroareolar, un nódulo hipoecóico circunscrito con discreto anillo ecogénico de la lesión, con un tamaño de 4 por 6 milímetros de diámetro. Y tenía aparte una aparente extensión ductal, que lo hace en teoría por esa extensión ductal algo sospechoso, y fue llevado con esas características que muchas veces uno pudiera decir que no son tan sospechosas, pero esa extensión ductal nos obliga a llevarlo a una biopsia. Ese nodulito, pues como ustedes ven aquí, guiado por ultrasonido, fuimos hasta él, tomamos las muestras y nos encontramos con una sorpresa que les vamos a mostrar. Entonces, histológicamente lo que vemos es un carcinoma. Las células son de citoplasma amplio, un núcleo predominante y pleomórfico, y si ustedes ven, esto es lo que nosotros describimos como sin sitio, que es que tú no ves dónde empieza y termina una célula, sino que como que se pega. Y en la periferia tienen un crecimiento que empuja, o pushing border, que describe la literatura. No es infiltrante así como con dedos, sino redondeado el borde, y entre el tumor y el estroma vemos un denso infiltrado inflamatorio. Cuando tenemos este tipo de carcinomas, nosotros empezamos a pensar en los carcinomas que son de tipo basaloide, que se conocían antes como de tipo basaloide, como el carcinoma medular. Y estos carcinomas se llamaban así porque expresan citoqueratinas que expresan las células basales de los ductos, que son células miopiteliales, que son, como en este caso, las citoqueratinas 5 o 6. Entonces, cuando uno tiene esa sospecha y hace estas queratinas,
y tiene esta positividad, puede como confirmar su diagnóstico. Estos tumores también frecuentemente pueden tener una cicatriz o necrosis central, que es lo que llamamos necrosis geográfica, y característicamente son triple negativos. No marcan para receptores de estrógenos, no marcan para receptores de progesterona, y el HER2 es negativo y van a tener un Ki67 alto. En este caso era del 50%. Entonces nuestro diagnóstico fue un carcinoma infiltrante de tipo no específico, de patrón medular. Antes decíamos carcinoma medular o carcinoma basal. La recomendación actual, y por eso puse ahí también conocido como subtipo basal o triple negativo, la recomendación actual es que todo esto cabe en una gran categoría y que se clasifique como no especial con patrón medular. En estas imágenes de este tipo de carcinomas muchas veces no encontramos imágenes sospechosas. En este encontramos esa extensión ductal que nos hizo llevarlo a biopsia. Afortunadamente, pues para el desenlace bueno de la paciente, pero muchas veces estos tipos de carcinoma tenemos imágenes completamente benignas. En la mamografía, como ustedes vieron, no hay ningún hallazgo. Y en el ultrasonido podemos encontrar lesiones nodulares, hipoecoicas, circunscritas, que no despierten ningún tipo de sospecha. Y por eso tenemos que ser exhaustivos cuando encontremos esas imágenes, de buscar siempre los descriptores que nos pueden llevar a una biopsia, como fue este caso. Miren acá algún resumen de lo del carcinoma medular de seno, que representa casi el 6% de los carcinomas, 10% de los cánceres en mujeres jóvenes, y masa blanda, palpable, ganglios axilares pudieran estar presentes o no, y tiene un pronóstico un poco mejor en algunos casos que los otros tipos de carcinoma que encontramos habitualmente. En mamografía ustedes pueden encontrar una lesión nodular ovalada, redondeada, lobular, márgenes circunscritos, parcialmente indistintos. Las calcificaciones son poco comunes en estos tipos de cánceres, pero como les digo, pueden ser muy difíciles a la imagen de diferenciarlos de una lesión benigna. Y en el ultrasonido, como les mostré en este caso, una lesión redondeada, hipoecoica, ovalada, los márgenes pueden ser circunscritos igual, ocasionalmente pueden ser microlobulados, que es el hallazgo que lo llevaría a uno a pensar en una biopsia, el anillo ecogénico, que es algo que tenemos que empezar a utilizar en los descriptores de ultrasonido, el refuerzo, que puede confundirlo a uno con un componente quístico, obviamente mirar la región axilar, y si tenemos a disposición la elastografía para mirar el aumento de la dureza del tejido que lo lleve a uno a colocar una lesión en sospecha para llevarlo a una biopsia. Bueno, y hablando un poco de los carcinomas medulares, esto era lo que les decía, a todo carcinoma infiltrante tenemos que hacerle receptores hormonales, HER2 y Ki67, y esto nos va a clasificar histológicamente en lo que corresponde a los subtipos moleculares. Es una manera un poco más económica y efectiva de clasificar los tumores y poder decir cuáles van de acuerdo a la expresión de receptores a recibir ya sea quimioterapia, trastuzumab, si expresan HER2 o hormonoterapia, nos va a dar también una indicación del riesgo de recurrencia y nos va a ayudar a hacer el seguimiento de estos pacientes. Dentro de los carcinomas triple negativos o los que se clasificaban como basaloides, hay diferentes tipos de tumores, ¿sí? Dentro de esa gran canasta hay unos que son triple negativos porque no expresan esos, pero se comportan bien, que son los de bajo grado, como son el carcinoma secretorio y el adenoide quístico, y hay unos de alto grado, como son el medular, como son el metaplásico o como son el de tipo no especial grado 3. Esta es una diapositiva para ilustrar lo mismo, ¿sí? No todos los triple negativos y basaloides no van a expresar los receptores. Hay un pequeño porcentaje de esa familia que pueden tener alguna expresión de otro o algunos que no van a ser tan agresivos. Y esta es la subclasificación de estos de tipo basal. Están los de tipo basaloides, están los luminales que expresan andrógenos, están los de tipo mesenquimatoso y están los que tienen una gran respuesta inflamatoria y que son los que van a responder mejor a inmunomoduladores. Entonces, si tenemos una masa en radiología, la biopsian y tenemos un carcinoma infiltrante, siempre tenemos que hacerle
receptores hormonales HER2 y Ki67 para clasificar en qué categoría están los tumores. Si son luminal A o B, o sea, expresan receptores, pero el HER2 es negativo, a veces a estos pacientes les hacen unos paneles de expresión multigénica. Uno de sus ejemplos es el Oncotype, en donde les ayuda a los oncólogos a decidir si esta paciente es buena candidata para quimioterapia, además de la hormonoterapia. Si expresan HER2 y no expresan los receptores hormonales, o si expresan receptores hormonales y HER2, esta paciente también se va a beneficiar de trastuzumab. Y si son triple negativos, ya vamos a ver cuáles son las nuevas tendencias en estos pacientes. También es importante acordarnos que muchos de los carcinomas con mutación BRCA son triple negativos, entonces cuando tengamos esta morfología tenemos que alertar a los médicos para que le manden el estudio a la paciente. En nuestra paciente anterior, esa paciente tenía historia familiar y tenía BRCA negativo, aunque no era un triple negativo. Cuando tenemos un triple negativo metastásico, ahora hay diferentes opciones de tratamiento. Entonces, si a estos pacientes se les hace un BRCA germinal y está mutado, pueden ser candidatos para inhibidores de PPAR-gamma. Se puede hacer el conteo de linfocitos intratumorales, que son los TILs, que se ha visto que los pacientes que tienen mayor expresión de CD8 pueden responder mejor a las terapias anti-PDL1. Se puede hacer inestabilidad microsatelital, que iniciamos el tamizaje por inmunohistoquímica, y si hay alguna alteración se hacen estudios moleculares adicionales. La carga mutacional también ayuda a los oncólogos a definir tratamiento. Pacientes con mayor carga mutacional pueden tener mejor respuesta a algunos tratamientos. Y el PDL1, que lo hacemos con el clon 22C3, si el CPS es mayor de 10, este paciente es candidato a pembrolizumab más quimioterapia, y si el CPS es negativo, estos pacientes pueden hacérseles un PDL1 por el clon SP142, que solamente se miden en células inflamatorias y pueden ser candidatos a atezolizumab, o se les puede hacer el NTRK, que si lo expresan pueden ser candidatos a terapia con entrectinib. Y bueno, sí. Eso es todo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por unirse, y a ti por esta discusión, Nelson. No, pues la idea de esto era mostrarles lo que hacemos nosotros en esa reunión de concordancia anatomopatológica, radiopatológica, imagenopatológica, todos los nombres que le quieran poner, como quieran, en el orden que quieran, que es lo que nos lleva a mejores desenlaces clínicos. Miren ustedes que desde el punto de vista de radiología, pues tenemos que conocer mucho más del léxico que ustedes utilizan, conocer mucho más de qué significa esto de los receptores positivos, que es un triple negativo, y tenemos que involucrarnos más con ese grupo multidisciplinario, que es lo que queremos mostrarles. Al fin de cuentas, el mensaje es que esto es un trabajo multidisciplinario, como ustedes ven. Queríamos mostrarles cómo hacemos nosotros esas reuniones y cómo lleva a unos mejores desenlaces clínicos para nuestros pacientes ese ejercicio.